Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a estar resolviendo unos cuantos ejercicios sobre áreas y volúmenes de prismas. En el primero tenemos un prisma triangular cuyas bases son triángulos equiláteros. Tenemos tanto la altura del prisma como el lado de esos triángulos equiláteros. En todos estos ejercicios os voy a recomendar que hagáis un dibujo. No importa que el dibujo sea perfecto, sino que os dé un poquito una idea de por dónde van a ir las cosas que tenéis que hacer. En este caso, para hallar el área, lo que tenemos que hacer, como en todos los prismas, es calcular el área de las dos bases, 2 área de la base, más el área lateral. El área lateral son, en este caso, 3 rectángulos. Para calcular el área de las bases, vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, porque lo que no sabemos es la altura de esos triángulos. Pero no pasa nada, porque son triángulos equiláteros y todos los lados miden 6. Para hallar su altura, lo que nos vamos a fijar es en este triángulo que estoy pintando en rojo, y lo que vamos a obtener es que en ese triángulo tenemos que la hipotenusa vale 6, el cateto 3, y esa altura es lo que vamos a hallar. Tendremos 6 al cuadrado es 3 al cuadrado más a al cuadrado, y 36 serán 9 más a al cuadrado. Si despejamos, la a es la raíz de 36 menos 9, que serán 27. Y todo ello sería en centímetros. Ahora, una vez que tenemos la altura, lo que vamos a hallar ahora es el área de esas dos bases. Pues tendremos que es base por altura, porque son triángulos, la base son 6, la altura es raíz de 27, dividido todo entre 2. Y por otro lado, el área lateral es el área de un triángulo multiplicada por 3. Así que vamos a poner 3 por los triángulos. Los triángulos, como la altura mide 4 y el lado mide 6, que fijaos que el dibujo no está proporcionado, tendríamos que es 3 por 4 por 6. Tenemos entonces que el área será, estos doses los cancelamos, 6 raíz de 27 más 12 por 6, 72. Poniendo ahora esos datos en la calculadora, tenemos que ese área nos sale aproximadamente 103,2 centímetros cuadrados. No os olvidéis de las unidades. Ahora calcularemos el volumen. El volumen de un prisma es área de la base por altura. En este caso, el área de la base que calculábamos antes es 6 por raíz de 27, base por altura, partido por 2. La base son los triángulos y la altura es 4, que es el dato que no hemos utilizado hasta ahora. De nuevo, si metemos esos números en la calculadora, nos da un valor aproximado para el volumen de 62,4, en este caso, centímetros cúbicos. Vamos ahora con uno de los ejemplos más típicos que os puede aparecer en un examen, y es un prisma hexagonal. En el prisma hexagonal, y solo pasa porque las bases son un hexágono, la característica concreta es que los triángulos que forman el hexágono, esos 6 triángulos que forman el hexágono, son equiláteros. Esto es una característica particular de los hexágonos regulares. Ningún otro polígono regular está formado por triángulos equiláteros. Los demás polígonos regulares están formados por triángulos isósceles. Igual que antes, vamos a hacer un dibujo aproximado y tenemos, de nuevo, que el área total va a ser 2 veces el área de cada base más el área lateral. En este caso, las bases son 2 polígonos regulares. Podemos conocer que su fórmula es perímetro por apotema partido por 2. Si no conociéramos qué es perímetro por apotema partido por 2, lo que vamos a hacer es calcular el área de uno de esos triángulos que comentábamos antes y multiplicarlo por 6. Para el área lateral tenemos que el lado del hexágono multiplicado por la altura, y ahora si lo multiplicamos por 6 en este caso, porque tenemos 6 rectángulos, conseguiríamos todo ese área lateral. Necesitamos calcular cuánto vale el área del hexágono, así que haremos un dibujo para ayudarnos un poquito.
Como veis, los dibujos pueden ser aproximados, los míos distan de ser perfectos. Y, como os decía, si no nos acordamos de eso de perímetro por apotema partido por 2, calculamos el área de uno de estos triángulos y lo multiplicamos por 6. Si tenemos ese triángulo, vamos a sacarlo aquí para verlo un poquito mejor. La apotema es esa altura, es la distancia del centro al lado del hexágono. El radio coincide exactamente con el lado. Cuando nos dicen la arista básica, nos están hablando del lado del hexágono. Serían 14 y este otro cateto, el lado es la mitad de 14, que son 7. De nuevo, el dibujo no está a escala. Tendríamos que hacer Pitágoras. 14 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más a al cuadrado, muy parecido que como lo hacíamos antes, y haciendo un poco de cuentas en una calculadora, vamos a tener que a es igual a la raíz de 147 y esto es aproximadamente 12,1 centímetros. Una vez que tenemos ese dato, nuestro área va a ser, los doses los cancelamos, el perímetro era 6 veces 14, porque el lado, la arista de la base era 14 centímetros, multiplicado por ese 12,1 que nos acaba de salir, al que le sumaremos 6 por 14 por la altura del prisma, que eran 8. Si hacemos todas esas cuentas, nos va a salir 1688,4 centímetros cuadrados. Por otra parte, el volumen, de nuevo, es área de la base por altura, y lo que tenemos en el área de la base era ese perímetro por apotema partido por 2. Ojo, que ahora no lo vamos a multiplicar por ese 2, porque ahora solo necesitamos una de las bases. El perímetro era 6 por 14 por la apotema 12,1, lo dividimos entre 2 y ahora multiplicamos por esa altura, que eran 8 centímetros. Haciendo las cuentas una vez más, obtenemos que ese resultado es 4065,6, y en este caso, como es un volumen, centímetros cúbicos. Para este ejercicio nos piden hallar el volumen de un cubo sabiendo que su diagonal mide 10 metros. Hacemos el dibujo para tenerlo un poquito más claro, y la línea que marco en rojo es la diagonal que nos dan, el dato de 10 metros. Fijaos que este triángulo que estoy marcando en azul junto con la diagonal roja es un triángulo rectángulo. Tenemos esta parte y tenemos esa diagonal roja. Es un triángulo rectángulo, aquí tenemos el dato de 10 metros y por aquí tenemos el dato del lado. Es un triángulo rectángulo porque el cubo tiene ese ángulo recto. Y lo que tenemos que saber es cuánto mediría ese lado de ahí. Pero ese lado de ahí, si vosotros os dais cuenta, es la diagonal de un cuadrado. Esa diagonal de un cuadrado de lado, vamos a suponer que es L también, ¿cuánto va a medir? Bueno, pues sabemos por Pitágoras que x al cuadrado es L al cuadrado más L al cuadrado. Así que lo que tenemos es que justamente esa diagonal sería la raíz de L al cuadrado más L al cuadrado. Lo vamos a escribir aquí. L al cuadrado más L al cuadrado. Borro también esa flecha y hacemos la raíz. No lo voy a poner más reducido por lo que veréis ahora. En general, la diagonal de un cuadrado, si hacemos Pitágoras ahora al primer triángulo, tendremos lo siguiente. Diagonal al cuadrado es L al cuadrado más esa raíz de L al cuadrado más L al cuadrado, pero elevado al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, es el otro cateto al cuadrado. Con ese cuadrado y ese cuadrado se nos van las raíces y posiblemente ya estéis viendo que la diagonal es la raíz cuadrada de L al cuadrado más L al cuadrado más L al cuadrado. Esta fórmula también vale para un ortoedro, que es un prisma rectangular con unas bases que son rectángulos, la típica caja que habéis visto 100 millones de veces. La diagonal de una caja es la raíz cuadrada de
un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, con los tres lados ancho, alto y largo que formarían esa caja. Es una generalización de ese teorema de Pitágoras. ¿Para qué la vamos a utilizar aquí esa generalización? Pues porque la diagonal al cuadrado es L al cuadrado más L al cuadrado más otra vez L al cuadrado. Nuestra diagonal al cuadrado son 100, porque la diagonal era 10. Eso será 3 veces L al cuadrado, con lo que L al cuadrado es 100 partido de 3. O L será la raíz de 100 tercios. Esa raíz nos sale 5,8 aproximadamente, en este caso en metros, y lo que vamos a hacer para calcular el volumen, que lo voy a poner aquí, aunque el orden quede un poco extraño, espero que se entienda bien, el volumen será el lado al cubo, por eso elevar a 3 se llama elevar al cubo. Tendríamos que, elevando esa cantidad al cubo, nos están saliendo un volumen de aproximadamente 192,5 metros cúbicos. Si haces este ejercicio y no te da exactamente los mismos decimales que a mí, puede ser una cuestión de aproximación, porque en tu calculadora estés metiendo más o menos decimales. En cualquier caso, espero que se haya entendido. Un saludo.